Gracias, presidente. Esta semana miles de niños y jóvenes regresaron a las aulas, sin duda con la mayor de las ilusiones. Esa imagen, pues por supuesto que a cualquier costarricense nos hace llenarnos de esperanza, y yo la verdad no vengo aquí a robársela, pero sí vengo a decir con claridad, y sí me siento responsable en hacer un señalamiento, y es que en este país muchos costarricenses están pasando por alto, y es la crisis educativa grave y estructural, y en buena medida provocada por decisiones políticas equivocadas. El presidente ha anunciado este lunes 23, con bombos y platillos, que su administración logró, ojo aquí, lo pongo entre comillas, la mayor inversión en infraestructura educativa en la historia de Costa Rica. Yo quisiera ver cuánta gente de verdad puede creer eso, porque lo que dice la realidad, datos de ese mismo día, lunes, se documenta una realidad totalmente diferente, y esto con datos oficiales del Ministerio de Educación Pública. 874 centros educativos mantienen órdenes sanitarias activas al inicio del curso lectivo. 119 de esos centros clasificados con prioridad roja. 22 de esos centros en prioridad roja no tienen ningún proyecto de intervención asociado, ninguno, ni en diseño, ni en contratación, ni en ejecución, nada de nada. Por ejemplo, el CTP Ricardo Castrovir de Orotina tiene 8 órdenes sanitarias activas, el CTP de Acosta suma 7, otras instituciones a lo largo del país tienen hasta más de 5 órdenes sanitarias. Estas cifras reflejan una realidad que no debemos normalizar. Detrás de cada orden sanitaria hay estudiantes y hay docentes que enfrentan limitaciones que impactan su presente y su futuro. Aquí es donde yo les digo, yo quisiera que ustedes pudieran convivir con los docentes en el centro educativo cuando tienen esa problemática tan grande de techos, de pisos, de baterías sanitarias, donde se vuelve imposible el dar clases. Entonces, mi gran pregunta va a seguir siendo, ¿en qué consisten las obras inauguradas de ese primer día de clases que anuncia el presidente, si casi 900 centros operan en condiciones sanitarias diferentes? Podrá ser cambio de una lámina de zinc, una ventana, una puerta, no sé, porque que se haya inaugurado, creo que lo contamos con una mano. La infraestructura no se mide con los discursos vacíos, se mide en condiciones reales, sostenibles y dignas. Y en este terreno, el gobierno sin duda ha fallado. Hemos vivido, además, 3 años sin brújula. Este es quizá el hecho más grave que hay que señalar. Desde el inicio de la administración Chávez Robles, este país estuvo 3 años sin un plan educativo publicado. En toda la historia reciente de Costa Rica jamás se había tenido ese vacío. Pero lo más revelador no es el vacío en sí, es la respuesta de quien conducía el MEP en ese momento. Su exministra, quien hoy es diputada electa, tuvo la desfachatez de decir públicamente que la ruta sí existía, pero que simplemente no le dio la gana de publicarla. Esto no es de anécdota, esto es una confesión. Una de desdén hacia el MEP, hacia la transparencia, hacia sus docentes, hacia los estudiantes y toda la comunidad educativa que definitivamente necesitaba una hoja de ruta clara. Los datos del 10º informe del Estado de la Educación confirmados por el MEP y por el Ministerio de Hacienda son contundentes. La inversión educativa cae del 7.5% del PIB al 4.9% proyectado para el 2025. Eso implica un 7% menos en educación general, un 14% menos en primaria, un 19% menos en programas de equidad y un devastador 75% menos en gasto de capital. ¿Pero qué significa este recorte de la educación? Significa primero recortar calidad, recortar infraestructura, recortar los programas de equidad, recortar el futuro de nuestra niñez y juventud.
No se puede hablar de transformación educativa mientras se recorta sistemáticamente la inversión real. No hay discurso que pueda maquillar esa contradicción. 2025 cerró con 18.969 estudiantes fuera del sistema educativo público. Algunos en el oficialismo podrán decir, es un porcentaje literalmente bajo, pero como señaló con precisión la ex viceministra académica Carla Salguero, la exclusión de estos casi 19.000 estudiantes no puede relativizarse únicamente por su proporción porcentual histórica. Cada uno de estos estudiantes es una historia concreta, una familia que no pudo más, un joven que encontró más obstáculos que oportunidades, una promesa rota por un sistema que falló. Cuando un joven abandona las aulas, el país entero retrocede. Otro de los argumentos que nos anuncian es que el 99% de los centros educativos están conectados a Internet. Qué lindo suena, ¿verdad? Eso si usted nunca ha visitado un centro educativo. Estoy segura que más de uno de esos señalamientos se limita a que la oficina de la persona de la dirección tiene Internet. Eso no le llega a los estudiantes. Ténganlo claro, porque es otra de esas falsedades que puede ser fácil de digerir. Y aparte, la conectividad sin contenido, sin equipo y sin programa pedagógico también se convierte en una promesa vacía. En abril del 2023, el gobierno rompió el convenio con la Fundación Omar Dengo, pero aparte de ese programa, también elimina el programa del MEP del PRONIE. Entonces, nada de nada. Los equipos quedaron embodegados. Un curso lectivo completo transcurrió sin la inclusión digital. Y hasta 6 meses después, el Consejo Superior de Educación aprueba otro nuevo programa, que tiempo después la Contraloría General de la República señala las grandes debilidades en su implementación. Así es que se desmantela la política pública consolidada para presentar una alternativa que en realidad no es modernización, sino desarticulación. Ahora, la iniciativa de reducir el número de estudiantes por grupo, visto desde un punto de vista pedagógico, me parece excelente, una decisión correcta. La ciencia educativa la respalda y sin duda los docentes lo van a agradecer. Pero cuando somos conscientes que solo 8 de cada 100 estudiantes están recibiendo el currículum completo, quería ver, y mi pregunta va por este rumbo, ¿cuál es realmente las líneas que vamos a tener en el área de infraestructura para absorber más secciones, más plazas para tener la calidad requerida? Y no nos vengan con lo del bono demográfico, porque no alcanza hasta la secundaria. Seamos claros, el bono demográfico es una realidad y hay que aprovecharlo, pero está apenas afectando al preescolar y hasta cierto nivel de la primaria. Así es que, nuevamente, hay una opción de posibilidad o una posibilidad de crecimiento, pero no nos vengan tampoco con promesas vacías. Costa Rica está a pocos meses de un cambio de gobierno. Lo que se anuncia y lo que ha hablado la presidenta electa Laura Fernández no es de un cambio, sino del continuismo. Y eso, a la luz del sector educativo, es sumamente preocupante. De verdad que mi llamado es no al continuismo de lo que se ha venido dejando de hacer dentro del Ministerio de Educación. Los últimos 3 informes del Estado muestran una trayectoria inequívoca, deterioro sostenido. Es así que si nosotros continuamos hacia el 2030 con la inversión educativa todavía lejos del mandato constitucional, con centros en zonas rojas sin atender, con miles de jóvenes fuera del sistema y sin un plan educativo que le rinda cuentas al país, entonces se le habrá fallado al país. No es suficientemente bueno decir, vamos a mejorar la educación. Muy bien, pero si ya se tiene técnicamente cuáles son los fallos, a ver, lo que se requiere es inversión.
Ya no podrán decir que no lo sabían y ya no pueden decir tampoco que nadie les advirtió. Costa Rica construyó su identidad sobre la educación pública. Fue la educación la que nos dio democracia cuando otros caen en dictaduras. Fue la educación la que nos dio la movilidad social. Fue la educación la que forjó nuestra cohesión como pueblo. Ese contrato histórico está en riesgo hoy y quienes vendrán mañana al poder tienen una oportunidad y una responsabilidad de honrarlo o de enterrarlo por el beneficio de las nuevas generaciones y lo que debe ser nuestra Costa Rica. Gracias, presidente.